Hoy, 21 de mayo de 1527, nacía en Valladolid el rey de España Felipe II, que iba a ser uno de los monarcas más poderosos de todos los tiempos. Felipe era el hijo primogénito del emperador Carlos I de España y V de Alemania y de la emperatriz Isabel de Portugal. Desde su mismo nacimiento fue educado para asumir el trono de un país que ya era la primera potencia mundial. La leyenda negra ha cubierto a Felipe II con un manto siniestro de oscurantismo y violencia. En realidad no fue nada de eso. Felipe II fue un rey prudente, a veces hasta el exceso, que se tentó mucho la ropa antes de lanzarse a cualquier guerra y que, por otro lado, multiplicó las iniciativas legislativas a favor de su pueblo. A Felipe II se deben, por ejemplo, las fundaciones de hospitales y asilos para huérfanos e indios en América. Y suya fue también la iniciativa de compilar la que en su momento fue la primera biblioteca del mundo, la del Palacio Monasterio del Escorial, ciclópeo monumento que fue también iniciativa de Felipe II. El rey prudente reformó la administración y la hacienda, impuso una nueva red de caminos, mandó construir presas para abastecer de agua a regiones secas. La obra de gobierno de sus 32 años de reinado, controlada por él en primera persona, es crucial para nuestra historia. La España de Felipe II iba a constituir el primer imperio global, con bases en todos los continentes continuamente conectados entre sí por una intensa red de comunicaciones navales. Morirá anciano y enfermo con 71 años, dejando tras de sí un imperio en el que no se ponía el sol. No se ponía el sol, mi querido Pío, hasta que lo hemos puesto nosotros, ¿no? Hemos echado el telón sobre aquella época. Monstruo sanguinario, gran emperador. Bueno, Felipe II desde hace años está siendo reivindicado, quiere decir, la versión aquella protestante está siendo corregida incluso por muchos protestantes, ¿no? Evidentemente, Felipe II personaliza la época de mayor esplendor de España. De que España era el país más fuerte política y militarmente, que tenía el imperio más grande, hizo la unión con Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo fue una época de esplendor cultural. Todo es muy importante, ¿no? Entonces uno podría extrañarse por qué entonces se le ha creado esa leyenda tan terrible, ¿no? Primero hay que preguntarse quién se la ha creado. Claro. La han creado lógicamente sus enemigos, que normalmente llevaron las de perder, ¿eh? Y entonces, sobre todo los protestantes, claro está. Pero al mismo tiempo, Felipe II tuvo que contender al mismo tiempo con los protestantes, con los turcos y con Francia. Fue una guerra casi permanente, durante mucho tiempo, también con Carlos I, ¿no? En la que España, estos tres potencias eran verdaderamente enormes potencias que además trataban siempre de confabularse entre ellas para aplastar a España. Entonces, lógicamente, esos grandes enemigos crearon esta visión de Felipe II. Es un poco como cuando vemos, por ejemplo, ahora mismo una serie de ataques a España, una serie de ataques de acusaciones a Franco y cosas por el estilo. Tenemos que preguntarnos, ¿pero quiénes hacen esas acusaciones? Las hacen, por ejemplo, los de los 100 años de honradez. Entonces ya con esto tenemos una idea de por dónde van los tiros. Pues en relación con Felipe II lo mismo. Además se insiste mucho, por ejemplo, en la derrota de la llamada Armada Invencible, ¿no? Sí. Que fue una derrota, pero no causada por los ingleses. No fue una derrota militar, fue una derrota atmosférica. Fue una derrota atmosférica. Y precisamente los ingleses quisieron a continuación atacar en Portugal y en toda España, ¿no? Y fracasaron de una manera aquí la aventura de María Pita hace unos pocos días, efectivamente. Sí, y fracasaron de una manera desastrosa, muy parecido a la Armada Invencible, en gran parte por los vientos y en parte porque encontraron una resistencia muy fuerte en Portugal cuando no lo creían. ¿Y cuándo esa reivindicación, que en el ámbito, esa rehabilitación, más que reivindicación, que en el ámbito académico ya es, digamos, corriente, va a llegar a las aulas? Pues va a llegar cuando el predominio izquierdista en las aulas, en la universidad, lo que se autodenomina progresista, pues ceda el paso a unas posturas más razonables, como en todo, porque en general la izquierda en España ha sido siempre muy antiespañola y ha recogido todo lo que podría ser leyenda negra contra España, en este caso contra Felipe II, y casi contra cualquier cosa mientras que suelen reivindicar las cosas más absurdas, como
o sea, las peores partes de la historia de España, como puede ser la República, el Frente Popular, la Primera República, o el Califato de Córdoba. O el Califato de Córdoba. O el Califato de Córdoba todavía, pero mira que reivindicar a los almohades, en fin, pero bueno, en esas estamos. Pío, no te vayas porque nos vamos a los toros. Hablando de España hoy, nos vamos a los toros.